Historia. El regreso del cubano. Carlos había dejado Cuba hace años, buscando nuevas oportunidades en el norte, donde las calles parecían ser pavimentadas con promesas. Vivió en Miami, Nueva York y varias ciudades más, trabajando de sol a sol, adaptándose al idioma y la cultura, pero siempre con el alma dividida. Cada vez que miraba al cielo, veía el azul del Caribe y sentía que algo le faltaba. A pesar de los lujos, el confort y las comodidades de su nueva vida, su corazón estaba atrapado entre las nostalgias del malecón, el bullicio de La Habana y la calidez de un pueblo que parecía irse con el viento. Lo que más extrañaba era la gente, su madre, los amigos de la infancia, el olor del pan caliente de la bodega, las conversaciones interminables en las esquinas de la calle, los consejos de los viejos sentados en los bancos de los parques, los cubanos que, sin importar su situación, siempre encontraban tiempo para reírse de todo, incluso de ellos mismos. Pasaron los años, y el peso de la distancia fue ganando terreno. La vida en el extranjero ya no era tan brillante, y aunque se había hecho amigo de la prosperidad material, Carlos sentía que le faltaba el alma. Decidió que era hora de regresar, aunque la incertidumbre le recorría el cuerpo. Nadie sabía cómo habían cambiado las cosas en Cuba, y eso le aterraba y le emocionaba al mismo tiempo. Un día, después de un largo vuelo, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí. El calor del trópico le dio la bienvenida de inmediato. Cuando pisó suelo cubano, algo despertó en su interior, una mezcla de emoción y melancolía que no pudo describir con palabras. La Habana lo recibía como una vieja amiga, con sus calles agrietadas, sus edificios desgastados, pero siempre llenos de vida. Se subió a un almendrón, que lo llevó a la casa de su madre. La conversación con el chofer fue la misma que había tenido 1000 veces en los chats por WhatsApp. ¿Y cómo está todo por allá? ¿Y en Cuba qué tal? Pero lo que más le conmovió fue el reencuentro con su madre, esa mujer que no había dejado de esperar a pesar de los años de silencio y las cartas no enviadas. Se abrazaron como si el tiempo nunca hubiera pasado, como si la distancia se hubiera desvanecido. Carlos, al ver a su gente, al respirar ese aire cargado de historia y esperanza, entendió algo que no había comprendido en todos esos años fuera. Cuba, a pesar de sus problemas, siempre sería su casa. Volver no significaba escapar, sino regresar a su raíz, a esa identidad cubana que, por más que intentó olvidar, siempre había sido su mayor riqueza. Aquí, en el caos y el desorden, en la lucha diaria por la vida, encontró lo que había estado buscando, su lugar en el mundo. Y mientras el sol se ponía sobre el malecón, Carlos supo que su alma finalmente había encontrado la paz. Volver a Cuba no era solo un regreso físico, era un retorno a sí mismo, un regreso a la esencia de lo que realmente le hacía sentirse completo. Al final, los problemas y las dificultades no importaban. Cuba siempre sería su hogar.